Buen día, mi nombre es Julián David Bolívar Agudelo, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa de sistemas de Ingeniería de Sistemas y Computación. Eh, el día de hoy pues vengo a socializar el ejercicio 3 y 4 de las tareas 5, 6 y 7 de ciclos con for, while y do while. El ejercicio 3 plantea hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un número entero y lo imprima al revés. Ejemplo uno nos pone un ejemplo, supongamos que el usuario entra el número 34, este es el diseño de pantalla. Este programa lee desde el teclado un número entero y lo imprime al revés. Entra el número, entonces el usuario ingresa el 34 y el programa imprimir 43. El otro ejemplo es con el 975, que al revés es 579. Entonces nos vamos al programa. Este es con for, el ejercicio con for. Y empezamos pues con la librería input-output, la función main, que es la que primero se ejecuta, y definimos las variables de tipo entero. Necesitamos el número, que es el que ingresa el usuario, el residuo para 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 usar la función módulo y sacar los últimos números, y invertido, donde vamos a guardar esos números. Entonces se le pide que ingrese un número y este se guarda en la variable número. Empieza el ciclo for, donde se define el número y la condición de parada es que no se cumpla esto, que el número sea menor que cero. Se le dice que el aumento es invertido igual a invertido por 10 más residuo. El- entonces empieza el ciclo y residuo es igual al número módulo 10. Esto hace, este número módulo 10 saca el último número. Por ejemplo, si yo ingreso el 1, 2, 3, 4, 5, esto lo que hace es sacarme el 5 aparte. Entonces el 5 lo va a guardar en la variable residuo. Y después va a decir que número es igual a número dividido 10. Y así le quitamos el 5. Es decir, este saca el 5 aparte y lo guarda en la variable residuo. Y al dividirlo por 10 le quitamos un número, en este caso el último. Entonces viene e imprime residuo, que en este residuo guardamos el 5, por decir algo, el último número, guardamos el último número y vuelve y empieza el ciclo. Y entonces ahora número ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino que es 1, 2, 3, 4. Y otra vez empieza lo mismo. Al sacar el módulo 10, se guarda en residuo el 4 y al dividir número entre 10 ya no es 1, 2, 3, 4, sino 1, 2, 3. Y así hasta que ya no, hasta que esto se cumpla, cuando llegue a cero y termina el programa. Si lo corremos, nos dice: este programa lee desde el teclado un número entero y lo imprime al revés. Entra un número 1, 2, 3, 4, 5, lo que decíamos, y él imprime 5, 4, 3, 2, 1. El ejercicio es básicamente lo mismo con while y do while. La función main, definimos las variables y empieza el mismo ciclo, solo que aquí simplemente se le pone la condición de parada. La condición de parada es que el número sea mayor que cero. Entonces, residuo es igual al módulo de número módulo 10 y después número es igual a número dividido 10. Imprime el residuo y aquí se le pone el incremento. El incremento es invertido por 10 más residuo y termina el ciclo. Lo corremos, nos dice entre un número 1, 2, 3, 4, 5 y le imprime 5, 4, 3, 2, 1. Con while es lo mismo, con do while, perdón. Se le dice haga esto, la primera vez siempre se va a ejecutar y luego si esto se cumple vuelve y empieza, si no sigue con el programa. Se le dice que número sea mayor que cero. Si esto se cumple, mientras esto se cumpla, esto se va a hacer, que es básicamente lo mismo. Compilamos y corremos entre un número 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, el ejercicio 4 dice: hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado en un grupo de 75 números diferentes a cero. Este de que sea diferente de cero hay que validarlo.
y al final de leer los 75 números que imprima, cuántos son mayores a 150, cuál es el número mayor y cuál es el número menor, cantidad de números negativos encontrados y el promedio de los positivos. Entonces, si nos vamos al programa, con for, pues empezamos con la librería input-output, la función main, definimos las variables que vamos a usar, en el for también las podemos definir, ¿sí? Aquí las tenemos definidas. Hasta aquí son definidas todas las variables que vamos a usar de tipo flotante, porque se pueden ingresar también em, decimales, y entonces se le dice que la condición de parada es que no se cumpla esto. Si se cumple esto, él hace el ciclo, que números sea menor o igual a 75. 75 es el número de la cantidad de números que va a ingresar, y el incremento es de uno en uno. Números es igual a números más uno. Entonces, viene e imprime, ingrese el número, este se le coloca para que diga en qué número va. Si números es igual a 10, por decir algo, eso quiere decir que ya ha ingresado 10 números, entonces se le dice que ingrese el número 10, pues el décimo número. Y lo que lea lo guarda en la variable número. Entonces empieza aquí el programa a hacerse las preguntas que nos pedían. Validamos primero que sea diferente del cero. Si es igual a cero, si el usuario ingresa un cero, se le dice que el número es ingresado no es diferente de cero, y se le da un número menos a números. Eso quiere decir que se devuelve un ciclo, o sea, el incremento se devuelve uno porque ingresó un número diferente a cero. Después se pregunta si es mayor a 150. Si esto se cumple, entonces va a sumar uno en la variable de mayores a 150. Y entonces, eh, si es mayor a 150, lo que nos decía que imprimimos la cantidad de números que son mayores a 150. Si no, simplemente también se le pregunta si este es el número mayor. Si es el número mayor, se guarda en una variable llamada mayor. Si no es así, se viene y pregunta si se le dice que es igual a uno para poder comparar cuál es el número menor. Y aquí pregunta si el número menor es menor que número ingresado y número ingresado es diferente de cero. Si eso es verdad, se guarda en la variable menor y ese va a ser el número menor. También pregunta si número es mayor que cero. Si no, si esto no se cumple, entonces se le aumenta uno a los negativos para al final imprimir cuántos negativos hay. Y también pregunta si números es mayor que cero. Si es mayor que cero, significa que pertenece a los positivos. Y también nos pide hacer un promedio. El promedio es sumar todos los positivos y al final dividirlos por la cantidad de números ingresados. Entonces suma es igual a suma más número ingresado. Y al final imprimimos lo que nos pedían. Cuando números sea igual a 75, es decir, el usuario ya haya ingresado los 75 números, se le imprime la cantidad de números mayores, que aquí está la variable, mayores de 150, el número mayor es y el número menor es. Se le imprime el mayor y el menor. La cantidad de números negativos, que se guardan en la variable negativos, el promedio, que el promedio es igual a la suma de los números, es decir, todos los números ingresados positivos sumados, dividido la cantidad de positivos. Termina el ciclo y listo. Entonces corremos el programa y él nos dice ingrese el número uno, o sea, el primer número. Ingresamos cualquier número y podemos hacer esto con los 75 números. Para no hacer muy largo, yo lo que voy a hacer es que no reciba 75 números, sino simplemente 10. Y lo mismo aquí, 10. Y corremos el programa. Para no recibir 75 números, sino solo 10, porque si no el video sería muy extenso. Ingrese el número uno, por ejemplo el 158, el menos 982, el 256, el uno, no sé, cualquier número. Simplemente voy a presionar números y al final nos dice
Cantidad de números mayores a 150. Tenemos que a 150 tenemos uno, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5 números, ¿correcto? El número mayor es 54.154, que aquí lo podemos ver. Tenemos que el número menor es menos 982, que es este de acá. La cantidad de negativos es 1, que es ese mismo, y el promedio de los positivos, la suma de todos estos, de estos y estos, dividido esa misma cantidad, o sea, dividido 9 porque fueron 9 números positivos. Y aquí nos imprime el promedio. Por esto se definían las variables de tipo flotante porque el promedio puede dar en decimales. En este caso, pues no dio decimales, pero igualmente se puede dar el caso. Eso es para el ciclo con for. Para el ciclo con while es básicamente lo mismo, simplemente que en while no se definen las variables dentro del mismo ciclo, sino que se hace aparte. Los tenemos aquí definidos y se le dice que mientras esto se cumpla, hace esto, que es lo mismo, preguntarse cuántos son mayores a 150, cuál es el número mayor, cuál es el número menor, lo mismo, cuáles son negativos y cuáles son positivos, y aquí saca el promedio. Si lo corremos, este ya viene para recibir 10 números, para no ser muy extenso esto, compilar y correr, y ingresa el número 1, lo mismo, voy a oprimir simplemente números al azar, y listo. Y entonces dice, cantidad de números mayores a 150. Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números. Correcto, esto es correcto. El número mayor es 15.184, aquí lo tenemos, también es correcto. El número menor es menos 458, acá lo tenemos. Negativos 1, que fue el que ya vimos. Y el promedio de los números. Como vemos, aquí sí dio con decimales, punto 7. Por eso se definen variables de tipo flotante. Para el do while es básicamente lo mismo, solo que esto se va a hacer la primera vez siempre. Y luego pregunta si se cumple la condición. Y si se cumple, vuelve y hace lo mismo. Entonces voy a cambiar por aquí el parámetro de parada, le voy a poner 10. Por cierto, en while y do while, el incremento se pone al final, siempre al final, y el incremento es de uno en uno, números es igual a números más 1. Aquí también cambiamos esto por 10 y volvemos a correr. Y lo mismo, imprimo números al azar. Uy, simplemente imprimimos números y nos dice cantidad de números mayores a 5, a 150, perdón, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. El número mayor es 54.649, aquí lo tenemos, efectivamente es el mayor. Y el menor es menos 4.584, lo tenemos acá. Cantidad de negativos 2, que son estos dos que señalé ahí. Y el promedio de los positivos es este de acá. Y eso sería todo por el ejercicio 3 y 4 con for, while y do while.